más preámbulo en el libro de Daniel, como se ha podido manifestar. Sí, en sus primeros, de hecho, en sus primeros 5 versículos, se hace referencia, sí, a cómo de parte del Señor a Daniel se le hace saber algo, que eso sí se lo dijo las semanas anteriores, algo que ya se venía anunciando desde la misma visión de las 4 bestias, la visión también llamado del macho cabrío y del carnero, y la visión también de las 70 semanas, ¿sí? En esas visiones, mi amado, una vez más el Señor tiene a darle diríamos así, las mismas connotaciones, ¿sí? En el capítulo 11. ¿Cuáles son esas? Si usted ya es un poquito más juicioso en la lectura, allí se le hace saber a Daniel que el que se encuentra desde el capítulo número 10 en su primer versículo, se encuentra, mi amado, viendo cómo gobierna Ciro, el rey de Persia. Si viene al capítulo 10, verso 1, por favor, quisiera que me acompañe en la lectura. Dice el versículo lo siguiente, sí, capítulo 10, verso 1, dice: en el año, dice, tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Hasta ahí la lectura. Ese era el gobernante de la época, ¿sí?, en la que el capítulo 11 Dios le trae la revelación. ¿Sí? El capítulo número 11, mi amado, Ciro sigue siendo rey de Persia. Pero el Señor, en el versículo, como se ha podido, mi amado, ya leer, en el versículo número 2, dice el Señor que se habrían de levantar primeramente tres reyes. Y ahí, mi amado, algo creo que ya se anunciaba. Sí, esos 3 reyes son aquellos que según la historia, ojo, según la historia, sí, mencionan que el sucesor de Ciro el persa, primer punto, fue Cambises II. Luego el segundo rey que le sucedió a Cambises fue, sí, Esmerdis. Sí, la primera parte del nombre tiene que ver más bien con un acontecimiento histórico. Y el tercero, que creo que es muy reconocido, Darío. Sí, Darío también reconocido como el Grande. Pero en el mismo verso no solo nos hace saber que se levantan 3, sino que habrá un cuarto, pero lo separa de los 3. Por una sencilla razón. Este último, el cuarto que se menciona en el versículo número 2, parte final, mi amado, se levantará con un poderío por encima de los 3 primeros. Así como se habló también, mi amado, en su debido momento, se hablaba de Nabucodonosor, del imperio persa, cómo Nabucodonosor se levantaría por encima de muchos, siendo él hasta la cabeza de oro de una estatua en una de las primeras visiones que se le dio a este rey. A este cuarto, en la lectura del versículo 2, sigo leyendo, la cual nos dice: si ahora aquí te mostraré la verdad, habrán 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, dice aquí, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Quién es este cuarto? Esto ya se analizó la semana anterior y se pudo llegar, mi amado, a estimar por la sucesión histórica que ese cuarto rey no es otro más que Jerjes. Sí, Jerjes, mi amado hermano. Este último, sí, claro que fue un monarca sumamente poderoso. Sí, y se atrevió con un ejército de más de 1 millón de soldados, llamado, se atrevió a invadir Grecia. Sí, mientras él hizo los intentos iniciales por quererla conquistar, no pudo. Hasta que Grecia, sí, se alió también, llamado, con otras naciones de su región, y luego saldría, tal cual como dice el versículo número 3, se levantará un rey valiente. Y ese gran rey valiente, mi amado, que es obviamente o pertenece a Grecia, no es otro más que Alejandro Magno. Sí, todo esto que le he mencionado es simplemente un recuento de enseñanzas anteriores. Ese rey poderoso, en el versículo 4 del capítulo 11 de Daniel,
nos dice que cuando se haya levantado justamente este hombre, su reino habría de ser, hablando del rey de Grecia, sí, hablando de Alejandro Magno, su reino será, dice la Biblia, quebrantado, ¿sí? Y repartido hacia los cuatro vientos. Mi amado, si quisiera, retroceder en las, en las visiones anteriores, si este imperio de Grecia coordina a la perfección con este animalito de la segunda bestia, ¿sí? De cuatro que son, la tercera, ¿sí? De cuatro que son, ¿sí? Cuando se le dio a Daniel la revelación, mi amado hermano, primer punto, se le dio a conocer en la primera bestia de un león, ¿sí? Con alas, la segunda que fue un oso, sí, con tres colmillos allí masticándolo este oso de un lado más, digamos así, más alto que el otro. La tercera que fue un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas. Ya no retrocedo, amado hermano, para poder avanzar. Sí, esa tercera bestia es justamente la que representa a Alejandro Magno. Él es el gran leopardo que conquista todo y lo hace con esta, analogía de un leopardo por la rapidez con que pudo conquistar, llamado, muchísimas naciones. Sí, considerado, sí, un hombre llamado que con una estrategia militar sorprendente, en menos de 10 años se hizo, mi amado hermano, sí, a cargo de prácticamente Europa, parte de Asia y llegó hasta la India y también parte de África. Sí, lo conquistó rápidamente, pero así como se levantó en unos 10 años, mi amado, sí, murió de manera precoz. Sí, en toda la flor de su juventud, mi amado, sí, el hombre sí sufrió, dicen algunos, de paludismo, otros dicen enfermedad hepática, sí, pero que lo consumió de manera rápida, violenta, sí, al punto que no hubo quien tomase la herencia o la heredad de su reino. No dejó hijos. Y allí es donde en el versículo número 4 la Biblia dice que su reino sería repartido entre los cuatro vientos, o lo que es igual las cuatro cabezas de ese gran leopardo. Cada cabeza representa a uno de sus generales. Y ahí tenemos, mi amado, a Seleuco, Casandro, Lisimaco y Ptolomeo. Hay ciertas variantes de los nombres, pero eso es lo de menos. Ese imperio, mi amado, se va a dividir entre estos cuatro y prácticamente se repartirán todo lo que Alejandro Magno había conquistado. Sí, todo esto será de ellos. Sí, y esto, mi amado, sí, será de hecho el inicio para poder continuar con el estudio, ya desde el versículo, a la verdad, verso 6 en adelante. Pero terminaré de leer el versículo número 5. ¿Qué más nos dice? Y se hará fuerte, ¿sí? Verso 4, parte final, para terminarlo de leer, dice así, el Señor, sí, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros, hablando de sus generales, será para otros fuera de ellos. Verso número 5. Y se hará fuerte, dice la Escritura, el rey del sur. Ojo, es importante reconocer, mi amado, que cuando ya el texto bíblico se concentra en diríamos así, en los acontecimientos de manera designada del rey de Grecia, de ahí no se va a mover el texto. Si cuando llega, mi amado, al imperio de Grecia, ahí va a ahondar, ahí va a escarbar, ¿sí?, el Señor, para poder llegar, como se anticipó la semana pasada, hasta, mi amado, la región, ¿sí?, de Jerusalén. ¿Por qué? Porque son los descendientes de estos cuatro reyes, uno sobre todo, el que tomará a cargo con su poderío la nación de Jerusalén. Y eso es lo que quiere saber Daniel. ¿Cuál habrá de ser su futuro respecto de su nación? Cuando menciona pues en el versículo número 5, y se hará fuerte el rey del sur, más uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará, dice la Biblia, poderoso en su dominio, el cual, dice la Biblia, sería, ¿qué cosa, mi amado? Sería, dice la Escritura,
grande. Ahora, ¿qué debemos de considerar sobre todo en este punto especial? Hay que determinar, mi amado, si de primera mano, que cuando se refiere al reino del sur, se está refiriendo a la región de Egipto. Mi amado, no podemos nosotros desechar bajo ninguna circunstancia que el imperio egipcio siempre tuvo, a través de la historia bíblica en general, siempre tuvo preponderancia respecto de los acontecimientos históricos. Tanto como lo fue posiblemente Israel en su momento, como lo fue Babilonia, como lo fue Grecia, como lo fueron también el Imperio Romano, el Imperio Egipcio también, mi amado, tuvo mucha participación histórica. Sí, de hecho, mi amado, uno de estos reyes, sí, de los 4 que se han nombrado, inclusive irá a Egipto y se le nombrará como parte de muchos títulos que tendrá. Se le nombrará también como faraón. ¿Sí? Y eso, mi amado, si no me falla la memoria, ¿sí? Se refiere a Ptolomeo. ¿Sí? No él, los descendientes de él. Desde el versículo número 5 en adelante, usted también tiene que considerar que la Biblia, mi amado, no va a contemplar, sí, para nuestro entender, no va a contemplar, mi amado, un periodo cronológico diríamos así, de 1 año, 2 años, no. De un verso a otro puede la Biblia saltarse 100, 200 y hasta 300 años de historia. Sí, porque, mi amado, porque la Biblia a través de una profecía lo único que hace es mostrar de manera panorámica el escenario del futuro. Es como cuando nosotros nos acercamos al libro de Apocalipsis. Sí, en pocas, digamos así, en una sola carta ya denominada Revelaciones, mi amado, allí se concentra parte de la historia en los tiempos de Juan hasta los tiempos finales. Estamos hablando de que unas cuantas páginas, mi amado, contienen miles de años. Y se concentra de manera especial en 7 últimos años de la historia prácticamente de los juicios divinos. En unas cuantas páginas. Mi amado hermano, si usted escribiera una autobiografía, ¿cuántas páginas le tomaría en un libro? Su autobiografía, desde el momento en que usted nació a la fecha. ¿Cuántas hojas se llevaría escribiendo? Pregunto yo. ¿Cuántas? ¿10 páginas? ¿O más? ¿Cuántas le tomaría? ¿100? Mucho más si tiene buena memoria. Hay algunos que dirían, no hermano, si alguien quisiera hacer mi autografía, haría volúmenes. Mi niñez, un volumen. Mi adolescencia, otro volumen. Y así sucesivamente. Mi amado, esto debe de ser visto, hablando del texto de esta profecía, debe de ser visto con una amplitud muy grande por parte del lector. Es la única forma de poder encajar de manera, sí, ¿verdad?, de manera superficial lo que contiene la profecía del capítulo 11. No podríamos, mi amado, detectar en un versículo cuánta cantidad de años ha pasado. Sin embargo, haremos nuestro mejor intento, por supuesto. No, eso tampoco no es pretexto de decir que no le podríamos dar al texto bíblico ciertas cercanías históricas respecto de lo que ella anuncia. Ahora bien, mi amado, si nos vamos directamente a la historia, ¿de qué tiempo estamos hablando? Ya en el versículo 5 se podría, mi amado, a vuelo de pájaro, establecer que los años que oscilan en esta profecía van desde el 305 al 281 antes de Cristo. ¿Sí? Ojo, respecto de la historia en la cronología. El verso 5, mi amado, está oscilando el periodo de tiempo desde el año 305 al año 281. Eso da un promedio de 25 años de historia. ¿Sí? Es bastante. 25 años de historia. ¿De quién, mi amado, se habla en estos textos bíblicos? Quisiera, mi amado, claro que sí, poder establecer quién estaba o quién comandó. No sé si aquí tengo una gráfica, creo que están en las diapositivas pasadas. Cierren los ojitos. No está en la pasada. Está en la pasada. Sí, eso lo hicimos me acuerdo que en un mapa
donde se pusieron a los 4 generales. No, está en la pasada. Bueno, ahí estamos, creo, ¿no? Sí. Mi amado, leo lo siguiente. Espero que pueda servirle también, sí, la lectura, sobre todo respecto de la historia. Sí. Dice lo siguiente: el momento histórico al cual se refiere este versículo, el rey de Egipto, que era el rey en el sur, era Ptolomeo I. Sí, Ptolomeo I, también llamado Ptolomeo Lago, tal cual como le escuchan los nombres, Ptolomeo Lago o Ptolomeo I, sí, el cual gobernó desde el año 305 al año 283 antes de Cristo. Uno de los mejores generales de Alejandro Magno, sí, hablando del príncipe de Grecia. Pues no, este Ptolomeo fue uno de los más destacados respecto de sus generales para la guerra. Él, mi amado, sí, con su parte del ejército que le correspondía comandar, fue a Egipto y lo conquistó. Pero al hacerlo, ojo, le abrió la puerta a toda la región del Medio Oriente. Si usted ve noticias, solo como para que se dé una idea, si usted ve noticias, mi amado hermano, ¿cuántos están siguiendo paso a paso los acontecimientos en Medio Oriente respecto de el conflicto que hay entre Jerusalén, por decirlo así, Israel y la franja y los gazatíes? ¿Sí ha seguido las noticias? Sí, sí. Si usted también ha estado atento a esas noticias, cuando Israel comenzó a enviar misiles a la región de Gaza, ¿qué le pidió a los gazatíes? Que se vayan ¿de dónde a dónde? De la región del norte hacia la región del sur. Y en la región del sur, queriendo los gazatíes salir de esa región, fueron impedidos. ¿Por quiénes? Por los egipcios. Porque ahí colinda, ¿qué cosa? Su frontera. O sea, le manifiesto esto que es de actualidad, para que usted pueda entender que cuando Ptolomeo llegó a Egipto, prácticamente quedó casi frontera. ¿Con quién? Con Israel. Y claro, en los tiempos de Ptolomeo, la franja de Gaza no existía. Obviamente que no existía. Esto fue, mi amado, la comunidad, bueno, la OEA, la Organización Mundial llamado, sí, de los Estados Americanos, pero la OEA, mi amado, juntamente con la ONU y bueno, y otras comunidades políticas más, las que metieron por fuerza en un solo país. Ese fue el terrible error. Mi amado, metieron en una sola región a 3 naciones. Cisjordania, Israel y Gaza. Y ahí, mi amado, pusieron a Israel como sándwich, ¿sí? Y claro, cada parte de esa región, tanto de los que salen al mar Mediterráneo como los que están en la franja, mi amado, de Cisjordania, son enemigos de Israel. Entonces, al ponerlos en la mitad, el índice de ataques, de conflictos bélicos es altísimo. Eso es más o menos como vivir usted en medio de los choneros y de los tigreros. Y los tiguerones, digo yo, ¿no? Eso implica que usted esté en medio de que la bala le caiga por un lado y por el otro. Claro, así de riesgoso está, ¿no? Bueno, llamado Ptolomeo conquistó Egipto. Y al conquistar Egipto quedó prácticamente de la ceja al ojo para hacerse ¿de qué? De Israel. De toda esa denominada en la antigüedad la franja, ¿sí? O la zona de la media luna. Sí, la zona fértil de la media luna. Ahora, verso número 5, sí, perdón, ahora versículo, sí, número 5. Se hará fuerte el rey del sur. Ya sabemos a quién se refiere. De esos 4 es, en vista anterior, es, mi amado, Ptolomeo, sí, el cuarto, Ptolomeo. Dice, será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes, está hablando de un hijo de ¿quién? De Ptolomeo. Recordando que aquí, en los 4 generales, este es Ptolomeo. Pero según la historia, ahora ya está gobernando ¿quién? Ptolomeo I. ¿Sí? Ptolomeo I, es decir, un descendiente. Por eso dice, mi amado, que aquí hay un periodo de tiempo grande respecto de la historia. Sí, dice aún más, se hará más fuerte que él. ¿Sí?
y se hará poderoso, y su dominio, porque va a dominar toda la región, amado, inclusive va a dominar no solamente Israel, va a dominar toda la región hasta de Asiria, más adelante se lo verá, sí, y esto le dará, mi amado, no solamente un vasto territorio, sino que le dará también fuerza y poder militar, sí, de una manera sumamente grande. Dice pues el versículo 5, parte final, y su dominio será grande. Versículo número 6. Al cabo de años, ojo con esto, usted puede apuntarle ahí arribita de esa porción bíblica. ¿Sabe cuántos años se estima que pasaron? Mira, del verso 5, que habían unos 25 años, al verso número 6, cuando dice al cabo de años, pasan 35 años según la historia. 35 años de historia. Mira, en una sola expresión. Al cabo de años, ¿qué ocurrirá? Hará una alianza. ¿Con quién? Con otro de los generales de Alejandro Magno. Ese sí, mi amado, de los 4 generales, poniendo la gráfica anterior, de los 4 generales de Alejandro Magno, mi amado, hay uno que será, por decirlo de alguna forma, será longevo. Será muy viejito, durará muchos años. Hay quienes estiman que uno de esos 4, el cual es Seleuco, sí, vive aproximadamente más de 90 años. Más de 90 años, será longevo. Sí, Seleuco, el primero que está a la cabeza de los 4 generales, él mantendrá imperio y vida para poder gobernar por mucho tiempo la región que le pertenecía a Grecia. Claro, Grecia se podría considerar en aquel entonces como la capital mundial de todo lo que había conquistado en su momento Alejandro Magno. Mi amado, antes de continuar, ¿sí me está entendiendo? Porque veo a veces caritas de gobierno. Yo sé, mi amado, que es un poquito engorroso tratar de reconocer la historia, sí, que a veces ni siquiera la nuestra la podríamos llegar a discernir. Es como que yo le pregunté al primer presidente del Ecuador, a ver a los muchachos. Juan, ¿quién fue? Juan José Flores. Pero los contestan los que tienen experiencia. Pero la juventud dice, ¿cuál? Vicente López Fuerte. Entonces, yo entiendo, mi amado, me pongo en sus zapatos. Reconocer la historia a un local es un poquito complicada, ¿verdad? Sí, una por dejadez o falta de poner a revisar libros. Imagínate reconocer la historia del antiguo continente. Sí, pero quienes estudiamos o hacemos un poquito el esfuerzo de estudiar la Biblia, nos toca desempolvar, mi amado, historias de otras naciones, solo para poder mantener, por decirlo de alguna forma, fresca la historia de la palabra al día de hoy. Usted dice, hermano, pero ¿por qué esto es tan trascendente para nosotros? Yo expliqué esto en la Flor de Bastión, vamos ahí a la par con este estudio. O sea, prácticamente lo que doy aquí lo doy allá y me mantengo fresco tanto en el estudio entre semanas como fin de semana, solamente con el libro de Daniel. ¿Por qué esto es tan importante? Porque es necesario reconocer, mi amado hermano, que todo lo que ocurra con Israel termina afectando al pueblo de Dios. Nos guste o no reconocerlo, ¿sí? Todo lo que le termine afectando a Israel o lo que le haya afectado en el pasado, en el presente o en el porvenir, sigue siendo trascendental para la iglesia. Nos guste o no reconocer esto, ¿sí? Así que mucho más si sabemos por la misma Biblia que prácticamente según las palabras del Señor, Israel es el reloj de Dios en la tierra. Es así, mi amado. Es decir, Israel es el reloj de Dios en la tierra. Todo lo que allá ocurre, la iglesia debería estar sumamente atenta, ¿sí? Porque ellos son, mi amado, insisto, un reloj del Señor para acontecimientos proféticos, cumplimientos de profecías. Amén. Jesús dijo, si quieren reconocer los tiempos, miren la higuera. Y la higuera era Israel a manera de parábola. Miren la higuera y miren cómo está su fruto. ¿Quieren saber los tiempos? Miren esa nación. Y ustedes, por medio de la Escritura, van a reconocer esos tiempos, ¿sí? Así que
espero en Dios que estemos todos asimilando. ¿Sí? Y si alguna duda tiene, hermano, tiene todo el derecho de levantar su mano y decir, pastor, no entiendo muy bien esto, que yo veré la forma, ¿sí? O si no, los dos juntos nos iremos al encebollado de la esquina y ahí conversaremos y escudriñaremos la palabra con mayor detenimiento. Mi amado hermano, dice pues el texto, al cabo de años, mira que según la historia va, sí, 35 años después. ¿Dónde nos ubica eso según la cronología? Periodo desde el año 260 promedio, 260 al año 246 antes de Cristo, según la historia, ¿sí? que sigue transcurriendo. Mira que siempre antes de Cristo los años van descendiendo, pues no, y ya de Cristo van ascendiendo. Entonces dice el Señor, al cabo de años hará alianza y la hija del rey del sur. La hija del rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? ¿Quién es? ¿Quién? El rey. Ptolomeo. La hija del rey del sur va a ser la clave para que haga una alianza, ¿sí? Con aquel, mi amado hermano, que se ha dicho ya en este versículo número 5 y al 6, que hay otro que va a participar en esta escena. Grecia quedaba en el norte. La hija del rey del sur, recuerda que Seleuco es quien está gobernando en el norte, ¿sí? Versículo 6. Al cabo de años harán alianza la hija del rey del sur. El rey es Ptolomeo, su hija, Ptolomeo primero, su hija, llamado, dice la escritura, sí, vendrá al rey del norte para hacer la paz. Usted creo que eso sí lo reconoce en la escritura, que muchas alianzas políticas, ¿sí?, se hicieron a través de casamientos. Llamado, esto implica de que la hija de Ptolomeo primero va, mi amado, y se concerta por medio de una alianza política con el rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? Seleuco. Llamado, hacen una alianza a través de una unión. Sí, mi amado, y con esa unión podríamos decir que se cuaja una alianza. Si ya de por sí Ptolomeo era poderoso, si se une a través de una hija con el príncipe del rey del norte, un hijo de, podríamos decir, de Seleuco, amado, este imperio se hace, ¿cómo te digo? Se hace sumamente poderoso. Sin embargo, Dios tenía determinado otro futuro para estas naciones. Verso número 6. Dice allí, al cabo de años hará alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella, y aquí es donde vemos una alianza fallida, ella no podrá retener, ¿qué cosa, mi amado? No podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá tampoco él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que habían traído, si los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. ¿Quiénes son los protagonistas históricos? Eso sí, mi amado, todo lo que estamos analizando en Daniel 11 no tiene, y esto mire que se lo digo y se lo dije la semana pasada, esto no tiene sustento bíblico para confirmar personajes. Esto tiene sustento histórico. Sí, según la historia, todo lo que quiera para poder fundamentar en este caso el cumplimiento de la profecía. Pero si usted me dice, pastor, ¿y hay otra cita bíblica para esto? No hay, así de sencillo. Sí, es como que si usted busque un sustento bíblico en el Antiguo Testamento del rapto de la iglesia, no lo hay.
¿Que hubieron acontecimientos semejantes? Sí, pero son confirmaciones de lo que el Señor Jesús dijo, el uno será tomado y el otro será dejado. No, no hay. Pero sin embargo, el solo hecho de nombrarlo ya me da a mí la paz o la seguridad de saber que es un acontecimiento que el Señor tiene preparado para su iglesia. Dando el dato histórico, apunte por favor, apunte, ¿sí? Sobre todo los nombres, ¿sí? Como para que los pueda reconocer, porque la historia es demasiado con tan poco tiempo y tan poco, diríamos así, argumento histórico. Para consolidar, según la historia, la paz entre los dos reinos, después de una guerra muy larga y costosa entre los dos bandos, el reino del norte con Seleuco y con Ptolomeo, sí, en la región del sur, sí, Antíoco, ojo, Antíoco II, mi amado, fue el sucesor, ojo, el sucesor, sí, obviamente, de la región, sí, del sur, nieto de Seleuco, del norte, sí, nieto de Seleuco, sí, el nieto, se casó con Berenice, sí, hija del rey egipcio Ptolomeo, ya no primero, ahora Ptolomeo segundo. Mira cómo los años pasan, ya no es Ptolomeo primero. La nieta, mi amado, sí, insisto en esto, de Seleuco I, se casa con un hijo de Ptolomeo II, llamado por nombre Filadelfo, ¿sí? Filadelfo. Antíoco también depuso a su esposa anterior, ¿sí? Por esta mujer. Y esto, mi amado, prácticamente, ¿sí? No, como le digo, no cuajó. No se pudo, ya que la misma profecía anticipaba de que la alianza no perduraría. Y esto creo que sí se da a lo largo de la historia, y no solamente en este acontecimiento, sino digamos así, en sucesos mucho más cercanos, hasta nuestras propias vivencias. A veces uno dice, mi amado, cuando viene un matrimonio entre dos hijos, si uno es decir, el hijo suyo y el hijo de otra persona, usted dice, uy, la familia se hace más grande. Por lo general así se lo ve, pero a veces no es así. ¿Se acuerda usted de esta historia o esta novela de Romeo y Julieta? Ahí, mi amado, una supuesta alianza de amor entre Romeo y Julieta, la familia, los Montescos y los Capuletos, me parece, si no me falla la memoria. Claro, esa familia, por esa alianza, no es que se hizo a la familia grande, sino que la familia entró en guerra los unos contra los otros. ¿Sí? Algo semejante, mi amado. Sí, los Antíocos y los Seleucos, ¿sí? Reino del norte, los Seleucos, los Antíocos, reino del sur, mi amado, por esta alianza de casar a Berenice con, según la historia, mi amado hermano, ¿sí? Con este hombre llamado, bueno, yo sí creo que le di el nombre, ¿no? Sí, con Filadelfo, mi amado, no cuajó. La alianza no llenó las expectativas. Fue muy débil. ¿Sabes por qué? Por los poderes que se manejaban. Ninguno de los dos quería unir reinados. Ninguno de los dos. Si bien es cierto, había un matrimonio allí, no pudo el matrimonio poder unir los reinos. ¿Sí? Eso a lo largo de la historia es muy complejo, muy complicado lograrlo. Sobre todo cuando nadie quiere ceder el poder. En el versículo número, pues, sí, avanzando por favor, sí, versículo número 7, mira que esta diapositiva de acá, claro, es muy pequeña comparado con todo esto que se va a decir, sí, del versículo 5 al verso número 12, sí, en el versículo número 7 estamos, ¿no? Sí, sí, pero un renuevo, dice el texto bíblico, sí, pero un renuevo, sí, de sus raíces se levantará, dice allí, sobre su trono. ¿Quién es este, mi amado, renuevo del que se habla? Es Ptolomeo III. Sí, de la unión entre Berenice
sí, y Filadelfo, se levantaría Ptolomeo III al poder. Llamado este Ptolomeo III, también conocido en la historia como Evergetes, así, recordando que cuando se dice Ptolomeo, más se habla como de título, más que como nombre, así como cuando alguien dice, hermano, usted es Augusto César, estos son títulos, no son estrictamente nombres, ¿sí? Ptolomeo III, o también reconocido en la historia como Evergetes, con B de vaca, ¿sí? O B dentilabial, este fue hijo de Ptolomeo II y hermano de Berenice, el cual, ya según la historia, el tiempo oscila, llamado en el año 246 a.C. Verso número 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército. Ahora mira, contra el rey del norte. Y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Ojo con esto. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje bíblico? ¿De dónde eran los Ptolomeos? Del sur, de Egipto. Este llamado llegará, ¿sí?, hacia el reino del norte y lo conquistará. ¿Conquistará a quién, llamado? A los Seleus, a los Seleucos o a los Seleucidas. Hay un término especial para los Seleucidas. También se los reconoce como los helenistas. Eso si a usted le gusta la historia, espero que así sea, por lo menos que por curiosidad investigue. Sí, los Seleucos o los Seleucidas, llamados, tienen como parte de aportación a la historia, sí, con su religión denominada los helenistas, que no es otra cosa más que la propagación, llamado, de la, ¿cómo te digo?, de la ideología de Grecia. Cuando hablamos de los Seleucidas o de los helenistas, estamos hablando de una tendencia de ideología, donde se incluyó dentro de esa corriente filosófica, se incluyó también la adoración a los dioses griegos. Y cuando hablamos de dioses griegos, hablamos de, un ejemplo, de Zeus. Sí, Zeus. Sí creo que lo reconocerá a través de la historia, por lo menos. El gran dios creador, así como para el catolicismo o el cristianismo, mejor dicho, el Yahvé o Jehová es el gran creador. Para los griegos, el gran creador de todo es el dios Zeus, entre muchas divinidades que tiene la religión griega. Entonces, a esa religión, a esa política y a esa forma de gobernar, se le conoció en la historia como los helenistas. ¿Sí? Ahora bien, en el versículo, pues, número 7, hablando de Ptolomeo III, llamado, va a ir y va a conquistar el reino del norte. Versículo número 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza, es decir, ya en la capital como tal, y hará en ellos según su arbitrio y predominará. Verso número 8. ¿Qué más nos dice? Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos. ¿A dónde? Claro, él es del sur. ¿A dónde? A Egipto. Mira, este versículo número 8, sí, que al inicio se hacía un poquito difícil poder decidir qué nación era. El verso 8 nos asegura que era el reino de Egipto. Sí, era el reino de Egipto. Sí. Mi querido hermano, la misma escritura, con el avance de la lectura, va a ir corroborando sobre todo los escenarios geopolíticos de esta época. Ella misma nos va a ir diciendo, si con el tiempo de la lectura, a través del estudio, si qué cosa es qué lugar o dónde queda tal o cual gobernante. Sí, versículo número 8. Ahora, de esto, ¿de qué se podría hablar? Déjame ver si tengo aquí una diapositiva. Cierren los ojitos para que no vean. Un ratito. No lo tengo aquí, déjenme ver. Por acá. Y eso es mucho. Por ahí. Sí, esta gráfica las voy a volver a repetir después, ¿no?
Sí, esta forma, y pongo esta diapositiva por el asunto de la diversidad de dioses a las que se podría llegar a decir que los pueblos de la época adoraban. Sí, nosotros, mi amado, mira, hablando ya como historia de nuestro país, del Ecuador, nosotros tenemos muchos dioses, en términos generales. Sí, el catolicismo tiene su propia forma de adorar a sus propias creencias tradicionales. Los indígenas también tienen su propia forma de adoración y tienen sus propias, como te digo, referentes de a qué Señor buscar. Mira que nuestra cultura, mi amado, alberga, por ejemplo, mi amado, la adoración al sol o a la Pachamama, que está en nuestra Constitución, ¿verdad? Y así una diversidad, por decirlo así, mi amado, de divinidades que han sido creadas para que los hombres le busquen. Claro, en los tiempos de Grecia, en los tiempos de Egipto, los Ptolomeos, mi amado, estaban en la cuna de la idolatría. Al reinar en Egipto, ¿a quién cree usted que estaban adorando? Entre muchos dioses. ¿A cuáles? A los dioses de los egipcios. Sí. Adoraban al Éufrates, mi amado, al Nilo, como no, al gran dios Ra, que era el dios Sol, a Isis, a Osiris, entre muchas divinidades. Aparte de las que llevaron de la cultura griega para imponerlas en la cultura egipcia. Ya en el versículo, retrocedo, sí, esto simplemente era como para dar una idea. Ahí creo que estamos. En el versículo número 8, aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevaron, dice, cautivos a Egipto. Y ojo, mira cómo pasan los periodos. Dice, y por años se mantendrá él contra el rey. ¿De quién, mi amado? Él contra el rey del norte. Mi amado, esto obviamente, mi amado, demarca un sinnúmero de años. Sí, la historia lo ubica, mi amado hermano, sí, como un periodo aproximado, sí, de más de 20 años gobernando. Más de 20 años. Versículo número 9. Así entrará en el reino del sur y volverá a su tierra. Por lo general, cuando estos reyes conquistaban otros imperios, recordando, mi amado, que de Grecia a Egipto hay una vasta distancia. Sí, mira que cuando se hablaba de Babilonia a Jerusalén, había más de 1000 kilómetros de distancia, y eso en línea recta. Mi amado, desde Grecia, Atenas, toda esa región, hasta Egipto, sí, había una distancia semejante. Entonces, ¿cómo gobernaban estos hombres? Dejaban regentes, ¿sí? O lo que es igual, representantes de su propia nación, como si supuestos reyes, pero súbditos a la larga de los emperadores que habían conquistado. Era la única forma, y confiar de que no te traicionen. Confiar de que te guarden las espaldas. Versículo número 10. ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Qué nos dice? Ahora, aquí hay algo que considerar en la historia de manera muy puntual. Mi amado, cuando dice, y los hijos de este, versículo número 10, se airarán y se reunirán en multitud de grandes ejércitos y van a venir apresuradamente a inundar, obviamente, para luego crear una guerra hasta donde más pueda. Habla, mi amado, que los descendientes de los seleucos, recordando que estábamos ya por Seleuco, si no me falla la memoria, segundo, los hijos de Seleuco segundo, mi amado, no van a quedarse de brazos cruzados. Ellos dirán, ¿cómo es posible que hayamos perdido Grecia y todo lo que implicaba, sí, en manos de Ptolomeo? Y ellos, mi amado, en esos años van a fortalecer su ejército.
van nuevamente, mi amado, a levantarse y van a ir a la guerra contra Ptolomeo, el reino del sur. Por eso es que esta profecía, la última de estas 4, mi amado, se concentra de entre los 4 hemisferios solamente en 2, norte y sur. Norte y sur. ¿Por qué? Porque luego los que estaban al este, sobre todo en el este que está dividido en 2 partes también, con el pasar de los años, perderían no solo protagonismo, sino que luego el rey del sur, mi amado, conquistaría a los descendientes, no solamente hablando propio del reino del norte, hablando de los seleucos, sino que también absorbería a los descendientes de Casandro y a los descendientes también si no me falla la memoria en cuanto a nombre, ahí está. Sí, y de Lisimaco. Sí, de hecho, mi amado, el reino del sur prácticamente lo abrazaría todo, mi amado. Y con una resistencia tremenda siempre con el rey del norte. Pero luego, me voy a adelantar, el reino del norte será así comido, vivo, por un imperio que él nunca vio venir. Y cuando lo vio, dijo, me rindo, los romanos. Y cuando fue conquistado por los romanos en el norte, luego Roma puso su ojo en Egipto y dijo, vamos para el sur también. Y lo cogió todo. Y mire cómo es la historia, ¿no? Uno dice, ¿de verdad? Sí, así ocurrió. O sea, estos se pelearon podría decir, entre 2 líneas sanguíneas de manera, pero recurrente, por siglos. Pero aún así, mi amado, a la larga, ninguno de los 2 pudo prevalecer. Los romanos lo conquistaron todo. Cuando volvemos al texto bíblico, mi amado, los hijos o los descendientes de Seleuco II, que vendría a ser Seleuco III, y aquí ya vamos retrocediendo, aquí más o menos vamos por historia, entre el año 226 al año 222 antes de Cristo, es decir, un periodo de 4 años. Si estos, mi amado, vendrán para poder hacerle frente a Antíoco III, descendencia ya de los Ptolomeos. Dice pues la escritura, los hijos de aquel se airarán y se reunirán en multitud de grandes ejércitos. Vendrán apresuradamente e inundarán y pasarán adelante, luego volverán y llevarán la guerra hasta su fortaleza. Verso 11. Por lo cual, claro, el otro no se iba a quedar de brazos cruzados, bajo ninguna circunstancia. ¿Qué nos dice el versículo 11? Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud nuevamente será entregada en su mano. Es decir, se librarán, pero otra vez los volverá a reconquistar. Es una guerra, mi amado, de tire y jala, ¿no? Como cuando alguien pone una soga, jalan de un lado unos cuantos y jalan el otro, del otro lado otros cuantos. Y ahí para ver quién pugna por el poder definitivo. Usted dirá, hermano, pero ¿por qué el Señor hace saber todo esto a Daniel? Mi amado, debemos de reconocer que Daniel es uno de los mayores, no solamente por profeta, es uno de los mayores captadores de la atención de Dios. Dios quiso con Daniel, ya queriendo verlo de una manera personal. No digo que Dios tenga engreídos, pero, mi amado, Dios quiso darle a Daniel algo especial. Algo especial. Si ya Dios no le dio los nombres, simplemente fue para no entorpecer la historia. Cuando Dios no da nombres específicamente hablando, mi amado, en profecías como esta, es para para que no se entorpezca la historia. Claro, pues hermano, es que si alguien te dice, fulano de tal va a gobernar, y tú quieres ese gobierno, y dices, manda a matarlo, pues entonces de una vez. ¿Para qué vamos a arriesgarnos? Para que no reine, pues claro. Entonces, por eso Dios se reservaba los nombres, para que nadie malogre sus propósitos finales. Ya en el versículo número 12, dice el Señor,
Y al llevarse él la multitud, se le dice aquí, se elevará, hablando del rey del sur, va a elevarse su corazón y derribará a muchos millares. Pero aún así, la Biblia anticipaba, mas no va a prevalecer. Y el rey del norte, otra vez, volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo, mira cómo pasa el tiempo, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército, pero también con ¿qué otra cosa más? Con grandes riquezas, entendiendo que el poder militar, mi amado, va siempre en factor del poder económico, siempre. Sí, vendrá con gran, dice allí, o con muchas riquezas. Verso 14, léalo por favor. Este versículo número 14, mi amado, es un verso no solo profético, sino un verso histórico. Aquí el Señor, en el versículo, y puedes subrayarlo, mi amado, porque creo que esto es muy, pero muy preponderante. Voy a atreverme a leer, disculpará si de pronto le causo un poquito de malestar, pero lo hago con fines de estudio bíblico. Voy a leer, mi amado, de la Biblia Jerusalén, que es la Biblia obviamente tradicional, sí, de nuestra nación, hablando del catolicismo, pero para dar una cita, mi amado, que de hecho se la recomiendo leer con fines informativos, sí, porque son de historia, mi amado, sí, respecto del libro de los Macabeos, sí. Cuando hablamos de los Macabeos, estamos hablando de libros históricos que lo conforman dentro del canon católico. ¿Sí? Para la iglesia protestante, estos libros, juntamente con otros, son libros denominados deuterocanónicos o también libros apócrifos, ¿sí? Que no entraron dentro del canon de la Biblia, pues no. Mi amado, es importante considerar, ¿sí? O por lo menos le doy la cita, ¿no? En Macabeos capítulo 1, verso 1 en adelante, ¿sí? Se puede considerar, mi amado, con otros capítulos más también de los libros de los Macabeos, y creo que, bueno, más que leerlo, más bien se lo menciono para que lo lea en casa, porque es bastante. Sí, lea la parte histórica dentro de los libros de los Macabeos. ¿Por qué, mi amado? Porque este texto de Macabeos hace mención al verso 14. ¿En qué sentido? En que a partir, mi amado, de que Ptolomeo II, perdón, a ver, déjeme reconocerlo por medio, déjeme leer antes de darle mala información. Tengo que ser asertivo en esta parte. Sí, en el sur, mi amado, en este periodo se levanta al que se reconoce como Antíoco II. Los Ptolomeos, junto con los Antíocos, son dinastías, pero siguen perteneciendo al reino del sur. Siguen perteneciendo al reino del sur. Sí, mi amado, estas monarquías, por decirlo de alguna forma, mi amado, van a tener un efecto directo en contra de Jerusalén. Cuando se lee el versículo 14, lo voy a leer detenidamente, por favor. Sí, venga nuevamente conmigo, sí, y veamos qué nos dice el texto. ¿Lo tiene? Dice el Señor: en aquellos tiempos, cuando se levanten del reino del norte otra vez en campaña para poder combatir ¿a quién? Al reino del sur. En ese tiempo, cuando el rey del sur otra vez logre conquistar al reino del norte, el corazón de Antíoco II, en ese momento, los años han pasado, se va, mi amado, a englobar, se va a ensanchar en ego, en todo. Tanto, mi amado, tanto que se autoproclama en ese entonces como Antíoco Epífanes. El término Epífanes, mi amado, tiene que ver con divinidad. Antíoco el divino, el Dios.
¿sí? Él dijo, nadie puede contra mí. Y tanto, mi amado, se englobó él, que aprovechando las campañas de victoria, incursiona, ¿sí? Nuevamente, porque ya lo tenía, nuevamente contra Jerusalén. Y entra, mi amado, a hacer destrozos. Quiero aquí sí avanzar a una diapositiva y de ahí seguir leyendo. Este Antíoco, que es considerado un prototipo de anticristo, ¿sí? Mi amado, este hombre, leo, avanza, dice la Biblia, contra, sí, ojo, contra hombres turbulentos, pero no le dice del norte, no, de tu pueblo. Mira cómo el Señor le dice a Daniel, sí, tu gente, cuando llegue este tiempo, sí, se va a levantar en contra de Antíoco o en contra del rey del sur. ¿A quiénes se refería? A una familia denominada los Macabeos. Un hombre que tenía 5 hijos, mi amado, según la historia propia del libro, ¿sí? Del cual, mi amado, ante las constantes, ¿sí?, violaciones de la religión judía, no aguantando ellos tanta, diríamos así, tanta opresión por parte de Antíoco, deciden levantarse en armas. Ahora, hay imágenes, creo yo, que sí creo que pueden ayudar, ¿sí? Según los estudios de las profecías anteriores, es el que se atreve, este Antíoco se atreve, mi amado, a introducir la religión helenista. Sí, se atreve, mi amado, a implantarla en Jerusalén, comenzando a sacrificar dentro del templo de Dios cerdos para poder, mi amado, adorar ¿a quién? A Zeus como Dios. De hecho, mi amado, este hombre saqueó todos los tesoros del templo y puso la estatua de Zeus dentro del tabernáculo. A eso se lo reconoce, según aún hasta por los labios de Jesús, como la abominación desoladora. Solo para corroborar esto, mi amado, hay un texto dentro del Nuevo Testamento en los Evangelios. Acompáñame, por favor. Vayamos a los Evangelios. Y miremos, mi amado, con atención, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? En el libro o en el Evangelio, en 2 de hecho se menciona esto, en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Miremos con atención. Y creo que justamente por esta situación, este versículo tiene algo adicional, ¿sí?, del que se habla, algo que exige a quien lee o estudia la Biblia que lo haga con mucha atención. Mira lo que nos dice. Por tanto, dijo Jesús, hablando de las predicciones de los tiempos finales, cuando veáis en el lugar santo, ahora, ojo, mi amado, ojo, la profecía de Daniel fue cumplida por Antíoco, pero volverá a ser cumplida por el anticristo. Por eso el Señor hablará previa del pasado y anunciará el futuro. Mira lo que dice. ¿Ya lo tiene? Mateo 24, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, y eso vendría a ser, mi amado, el lugar más santo o el lugar santísimo dentro del tabernáculo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló, ¿quién, mi amado? El profeta Daniel. Y ahí menciona, a manera de argumento personal del que estudia la Biblia, dice, el que lee, entienda. ¿Y por qué dice el que lee, entienda? Porque el que lee esta partecita tendrá que por fuerza dirigirse ¿a dónde? A Daniel capítulo 11. Por fuerza tiene que ir para acá, para poder escudriñar, ¿sí?, bajo qué aspectos históricos, ¿sí?, esto ha ocurrido.
Y eso fue lo que hizo Antíoco II. Metió en el tabernáculo, metió en el lugar santo a Zeus y ahí sacrificaba sobre el altar del Señor, en vez de que antes lo hacían los sacerdotes, mi amado, ofrecer carneros para en la mañana y en la tarde, ofrecía cerdos. Tanto, mi amado, poder e influencia tuvo Antíoco II dentro de Jerusalén, que logró él mismo, por soborno, poner sacerdotes helenistas, pero de la tribu de Leví. Muchos sumos sacerdotes se vendieron a una adoración pagana solamente para mantener la jerarquía. Le dijeron, tú vas a ser sacerdote, pero a mí me adoras a Zeus. Y le dijeron, está bien, mientras me hagas sacerdote no hay problema. Y así lo hicieron. ¡Ay del que circuncidaba a sus hijos en ese entonces! Era muerto el niño y muertos los padres. Eran asesinados. Estaba prohibido toda manifestación de adoración hacia Jehová. Verso número 14 pues nos dice, en aquellos tiempos se van a levantar muchos contra el rey del sur, hombres turbulentos de tu pueblo, porque era como una especie de guerrilla, se van a levantar. Mira, ¿y para qué se iban a levantar? Para cumplir la visión. ¿Cuál visión? Esta, mi amado. Los judíos, mi amado, que tenían Daniel en la mano, mi amado, para ellos no había dificultad en el reconocer los tiempos, porque ellos ya lo estaban, ¿qué cosa? Lo estaban viviendo, pues claro, pues hermano. Ellos ya, es como que Dios no quiera, nos toque quedarnos en la gran tribulación. ¿Usted va o no va a reconocer el Apocalipsis? Al dedillo, pues, hermano. Ay, hermano, y de aquí vienen las langostas. Uy, el Señor se va a abrir la tierra, va a salir demonio. Lo vamos a reconocer, pues, si así fuera. Entonces, ellos vivieron esto y dijeron, ahora es cuando tenemos que levantarnos contra el rey del sur. Y lo hicieron. ¿Para qué lo hicieron? Para que la profecía de Daniel 11, verso 14... se cumpla. Pero ellos caerán. Luego de eso, otra vez, los seleucidas, los reyes del norte. Si ves esa pugna, mi amado, rey del norte, rey del sur, rey del norte, rey del sur. Vendrán pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Es decir, que el reino del sur va a ser, a la larga, ¿qué va a ser? Conquistada. Siempre ha conquistado la del sur al norte. Ahora conquistará el norte al sur. Y tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Diría cualquiera, al versículo número 16, el rey del sur queda ahora sí aplastado. Egipto quedará, los Ptolomeos, los Antíocos quedarán aplastados. ¿Quiénes van ahora a tomar la batuta? Los seleucos o los seleucidas, como se lo quiera ver, el imperio de Grecia. Hasta aquí estamos claros, hermano. Ya hasta me cansé ya. Tanta historia en tan poco tiempo. Sí, está claro este asunto, mi amado. Sí, por lo menos sí lo asimila de manera general. Yo sé que es un poquito, insisto, un poquito tedioso, pero es por fuerza necesario estudiarlo. Sí, y no podemos, obviamente, hacer a un lado o virar la página de la historia. No se puede. Versículo número 16. Léalo. Cuando el versículo número 16 sale, mi amado hermano, digamos así, a manifestar la profecía, ya aquí, mi amado, en el versículo número 16, ya podríamos decir que, según de hecho los historiadores, aquí creo que también, y le recomiendo, mire que si le doy algún dato para que usted busque, estudie, lo haga. Mi amado, trate de ubicar, esto hay hasta en internet, ya ahora en la actualidad hasta se puede descargar. Trate, mi amado, de descargar el libro de hecho hay algunos tomos de Flavio Josefo.
Sí, así tal cual como lo escuche, con B de vaca. Flavio Josefo es un historiador judío, más allá de los tiempos de Jesús, que recopiló excelente información histórica acerca, obviamente, de los acontecimientos que tuvieron que ver con Palestina, con Jerusalén, con la vida de Jesús, en parte, claro, con el imperio helenista o el imperio griego, con el imperio romano. Mi amado, lea, busque, indague. ¿Sabes por qué? Porque estos textos, que si bien es cierto son un plus para la escritura, para el estudio de la escritura, son muy reveladores. Un ejemplo, solo un ejemplo nada más. Y esto a manera de, digamos así, de poder despertar su interés. Cuando en el año 70, cuando se iba a cumplir la profecía de Jesús, de que entrarían, ejércitos y no dejarían sobre el templo de Jerusalén piedra sobre piedra, hubieron muchos acontecimientos no explicables según la razón, que Dios permitió para que el pueblo de Jerusalén se arrepintiera y tomare prevención antes de ser destruida. Uno de esos acontecimientos fue un grito infernal que hubo en una noche, a manera de aullido. Todo Jerusalén lo oyó. Todo Jerusalén. Eso lo narra Flavio Josefo. Un aullido espantoso, mi amado, que nadie supo de dónde había salido, pero que todo el mundo dijo: ¿escuchaste? Era una voz, mi amado, de un ay de dolor por lo que habría de venir luego. Roma entraría, mi amado, y abriría, mi amado, por la mitad a las mujeres encintas, y sacarían a los niños de los vientres. Sería algo espantoso, mi amado. Entonces, estas cositas, estos detalles, hay bastantes datos, mi amado, los escriben historiadores fidedignos, por cierto, no de dudosa procedencia. Sí, porque hasta para poder, mi amado, escoger autores para estudiar la Biblia, hay que ser selectivo. Amén. No cojan cualquiera de Efesio. Cojan, mi amado, gente que sea de fe, gente que sea genuina. Sí, porque autores hay bastante. Sí, Eusebio es otro que le recomiendo. Libro histórico de Eusebio. Sí, también tiene mucha, mi amado, mucha riqueza histórica que va a usted a llenarlo cuando ya se va con la Biblia, lo va a llenar respecto de todos esos vacíos históricos que circundaban respecto de la Biblia. Sí, es importante, mi amado, tener esto muy presente. Ahora, vueltos al versículo número, me quedé en el versículo número 16. Sí. Y el que vendrá contra él, verso 16, mi amado, ¿qué nos dice? Hará, dice la Biblia, su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará, está más de decir de qué ciudad habla, ¿no? Y estará ¿en dónde? En la tierra gloriosa, la cual será consumida con su poder. Cuando vengan los seleucos, ¿sí? ¿Por medio de quién ahora? Sí, es evidente que ya Antíoco ya no está en el escenario, ha sido conquistado, sí, por parte del reino del norte, pero los seleucidas, cuando vengan, mi amado, van a destruir Jerusalén, y la destruyeron, toda la tierra de Palestina. Todo fue destruido. Quedó, mi amado, el templo que había sido profanado, quedó cenizas. Quedó en cenizas. ¿Para qué, mi amado? Para luego de 100 años después, volver a ser reconstruido. Por medio, mi amado, ya, esto en parte, de Herodes el Grande, el cual fue puesto como monarca en Palestina a través, mi amado, de la autorización romana. Por eso es que cuando Jesús estaba en todo su apogeo de ministerio y dijo: este templo lo voy a destruir en 3 días, ellos dijeron en ese tiempo: pero si casi 50 años se demoraron en levantarlo, ¿cómo tú dices que en 3 días lo vas a destruir? Ellos no tenían ni idea de qué estaba hablando Jesús, bueno.
¿Por qué? Porque el templo, a través de los Seleucidas, comenzó, mi amado, otra vez a ser desmoronado. De hecho, mi amado, al templo de Jerusalén lo han derribado un sinnúmero de veces. Por el pecado. Por la, sí, ¿qué te digo? Por la idolatría, por la irreverencia, por la desobediencia. De hecho, si usted tiene un poquito de memoria, el primer templo fue levantado por Salomón, pero fue destruido por Nabucodonosor. Hecho polvo, sí, pero fue levantado otra vez. Una vez levantado, mi amado, ese templo volvió a ser destruido. ¿Por quién? Por los Seleucidas. Será otra vez hecho polvo. Y una vez reconstruido por los Herodes, de hecho, ahí fue cuando se le dio a una ciudad. Mira hasta dónde llegaron las tranzas entre la política, mi amado hermano, y la religión. Fue Herodes el que fundó una ciudad para agradar a los romanos, llamada, y usted en la Biblia, Cesarea, dedicada a los césares. Cuando Herodes, mi amado, levantó esa ciudad, refundada, por cierto, con el nombre del César, los judíos querían, mi amado, hacer picadillo a Herodes. Yo le dije, no, tranquilo, yo les construyo el templo. Y se congració. Esa es la historia. La gente se congració, oye, de verdad, lo va a construir el templo, ay, qué lindo. Y se olvidaron de Cesarea. Y ahí el templo fue otra vez edificado. Pero, mi amado, mataron al Cristo. Y Dios dijo, no. Han desechado a mi hijo. Esto va a ser otra vez pagado, sí, con sangre. Jerusalén fue destruida, fueron muertos los judíos. Más, ¿sabía usted que, mira, la historia de Flavio Josefo lo dice? ¿Sabía usted que murieron, mi amado, cuando fue asediada por Roma 1.200.000 judíos? Esos murieron cuando Roma entró. 1.200.000 judíos murieron. Y el templo volvió a ser hecho pedazos hasta la fecha. Hasta la fecha. Esperando volver a ser reconstruido. Pero ¿sabes quién lo va a disfrutar entre su debut? Ni siquiera es Dios, mi amado. El anticristo. Vea usted la cosa. Usted nunca verá a Jesús en ese templo. Al anticristo lo verá. Ya, es tremendo, mi amado. La historia bíblica es fascinante. Pero mucho más fascinante es tener al dueño de la historia en mi corazón. Y ese es Dios. Ese es Cristo y ese es el Espíritu Santo. Hasta aquí llego, hermano. El tiempo pasa y el pasaje nos queda corto. Por asuntos de tiempo, sobre todo. Vamos a orar. Vamos a